Muy buen día. En esta primera cápsula vamos a platicar con Juan Ramón Garza Guajardo acerca del 5 de mayo de 1862, donde se conmemora la batalla de Puebla. Quédate con nosotros. Amigos del programa Cultura, Historia y Tradiciones del Valle de las Salinas, es un gusto enviarles un cordial saludo hoy que es 5 de mayo del año 2026. Me encuentro con el historiador Juan Ramón Garza Guajardo, colaborador del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde vamos a platicar un poquito de este acontecimiento histórico, el 5 de mayo de 1862, que será esta batalla en el marco de una guerra con Francia, ¿verdad? Entonces, Juan Ramón, como siempre, es un gusto que estés aquí. Platícanos el contexto histórico, por favor, de cómo se da esta guerra. Bueno, esto tiene un contexto histórico que viene desde, bueno, vamos a resumirlo desde la Guerra de Reforma, donde los conservadores y liberales se enfrentaron, o la famosa Guerra de 3 años, que fue ganada por los liberales, pero los conservadores pues quedaron con la espinita y ellos van y buscan en Europa traer a un príncipe para formar aquí el imperio mexicano, ¿no? Así rápidamente. Y entonces Juárez, cuando ya toma el poder, él se declara, vamos a decirlo, en bancarrota, o sea, y debía dinero en nuestro país a España, a Francia y a Inglaterra. Entonces, al enterarse ellos de que México no va a pagar, mandan sus flotas para reclamar ese dinero. Se llega a un acuerdo con ellos tres, pero Francia no lo respeta. Okay. Y entonces se viene con cerca de 6,000 hombres a hacer la invasión, que estaba ya programada, porque pues ya habían conseguido que Maximiliano de Habsburgo pues viniera como emperador de México, ¿no? Y es ahí cuando, eso fue en 1862, llegan a Veracruz e empiezan el avance hacia la Ciudad de México, ¿no? Para tomar. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta batalla? Es que ibas a tener una lucha con el ejército más poderoso de su época, que no había perdido. Entonces, para ellos era algo muy fácil. Dijo, no, hombre, vamos a llegar y en 2, 3 meses ya vamos a tener el dominio del país. Entonces, por eso es la importancia de esa batalla. Un ejército invencible es vencido por un pequeño ejército, vamos a decirlo, no tan organizado. Los franceses ya tenían mucha experiencia en la guerra y aquí en México no. ¿Sí? Veníamos de una guerra interna, que es la guerra de reforma. Entonces, sí se dificultó para organizar ese ejército, que era encabezado. Benito Juárez le deja la responsabilidad a Ignacio Zaragoza, y entre sus filas, pues, estaba Porfirio Díaz, Miguel Negrete, que es muy interesante este caso, que es una frase muy importante que hoy ya está perdida. A ver. Miguel Negrete era conservador. Cuando se entera que los conservadores fueron a vender la patria, él dice su famosa frase: primero tengo patria que partido. Ok. Y él va y se presenta con Juárez a defender la patria, ¿sí? A pesar de sus creencias, ¿no? Él bien se queda. Y entonces, esos son los principales generales que van a estar, ¿no? Claro, el mando del ejército del Oriente lo tenía Ignacio Zaragoza, ¿no? Pero sus dos principales colaboradores en esa famosa batalla van a ser ellos dos. ¿Cuál es la importancia de esa batalla? Hay que recordar, pues tú eres de Veracruz, hay un paso obligatorio para llegar a la Ciudad de México, Así un es. pase geográfico. Entonces, lo que hicieron fue concentrar el ejército en la ciudad de Puebla por la disposición que tenía para poder ahí detener a los franceses. Primeramente, mientras se organizaban, hay unas pequeñas refriegas en en Acutzingo, que es un lugar elevado ahí en la Sierra de Veracruz, para frenarlos mientras se organizaba el ejército mexicano en Puebla. Que batallaron mucho, porque era una cosa, la ciudad de Puebla era conservadora, Ok. ¿sí? Entonces no tuvieron mucho apoyo de la gente de Puebla, pero como quiera,
hace su ejército cerca de 4,000 soldados, muchos de ellos sin experiencia. Y el francés viene avanzando. El general francés fue el general Lorenzés, que venía con una soberbia que dijo, yo en 2 meses acabo con esto, ¿verdad? Entonces ahí se enfrentan en esa batalla que duró desde las 9 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde, ¿sí? En ese periodo fue la famosa batalla. Y otra cosa que favoreció es que ya en la tarde empezó a llover. Okay. Y eso dificultó también al ejército francés poder lograr la comitiva de tomar la ciudad de Puebla. Ok. Entonces, esto viene de esa deuda, porque, por ejemplo, Sí. ahorita México tiene una deuda externa, ¿verdad? Que en los años de Miguel de la Madrid siempre fue un tema muy recurrente. Todos los países de alguna manera tienen deuda. Y entonces dice Benito Juárez, yo ya no voy a pagar porque no puedo, no tengo dinero. Se enojan los acreedores y una forma de cobrarse, como quien dice, es invadiendo, ¿no? Ya dijiste, España, Inglaterra, ellos dicen, llegan a un acuerdo. Entonces, el pretexto, digamos, el pretexto es, te vengo a cobrar una deuda, ¿sí? Uh-huh. Y entonces llegan estos efectivos de franceses para imponer el segundo imperio, ¿verdad? Porque el primero había sido de Agustín de Iturbide y el segundo imperio de Maximiliano. Pero esta guerra del 5 de mayo no implica que acabó no. el imperio de Maximiliano, no, más claro bien que no. Es el inicio, ¿no? Sí, lo que pasa es que sorprende que el ejército más poderoso fue rechazado, porque los franceses, cuando se ven derrotados, empiezan a huir y llegan hasta Córdoba, Veracruz, ¿verdad? Sí, exactamente, y ahí se reorganizan. Hay que entender una cosa que yo no sé por qué, bueno, el general Zaragoza era un general muy, que seguía los lineamientos de la guerra, ¿no? Si hubiera sido otro general, pues los hubiera correteado y correteado hasta lanzarlos hasta Veracruz. Así es. Sí, no, o sea, les dio su lugar, que cogieran sus muertos, sus heridos, etcétera, y les dio chance de que se quedaran en ese lugar. Pero eso provocó que Francia mandara más. Se reorganizaron. Se reorganizaron, cayeron, y un año después, ahora sí, toman la ciudad de Puebla. ¿Sí? Okay. Ya para esa época, Zaragoza ya había muerto, él murió en septiembre del 62, entonces ya para ese tiempo era el general Manuel González Ortega al mando, quien no pudo sostener ya la defensa de Puebla, y es cuando se repliegan a la Ciudad de México y empieza el avance francés, y es cuando Benito Juárez decide empezar su gobierno itinerario. Exactamente. Itinerante. Exactamente, y se va hacia la parte norte, ¿no? Entonces, incluso llega aquí a Monterrey, ¿no? Bueno, exactamente, y hay unos datos curiosos que traigo. La celebración del 5 de mayo aquí en Monterrey no se dio ni en el 62 ni en el 63, porque cuando estaba Vidaurri. Ah, ok. Y Vidaurri no tenía buena relación con Zaragoza. Con Zaragoza ni Benito Juárez. Entonces, la primera celebración del 5 de mayo se va a dar hasta el año del 66, cuando Benito Juárez, hasta el 64, Benito Juárez llega aquí a Monterrey, que tiene las troncas con Vidaurri, es la primera vez que se celebra. Okay. 5 de mayo, más ese año, porque el 65 y 66, Monterrey es tomado por los franceses y se deja de hacer. Y es hasta el 67 que otra vez Escobedo recupera la ciudad y se vuelve a empezar a celebrar, y hasta la fecha se sigue celebrando esa intervención. Entonces, la importancia es esa, que se rompió con ese dominio, ¿verdad?, de invencible del ejército francés. O sea, un ejército que era invicto, digamos, de alguna manera. En términos futbolísticos, es como si México le ganara a Brasil, ¿o qué? O sea, pues a Brasil, sí, Alemania. Sí. Alemania, imagínense, le gana un partido de fútbol. Entonces, digo, para que más o menos entendamos esa parte. Oye, ¿qué tan frecuente era en aquel tiempo que se pidiera que viniera un extranjero a gobernar México? No, pues eso... ¿Era normal? No, claro que no. No era nada normal, ¿sí? Que pasa que los conservadores, apoyados con la Iglesia Católica,
pues se sintieron derrotados, o sea, perdieron la guerra de Reforma y eso hizo que buscaran, ¿verdad? Sabían que no podían volver a iniciar otra guerra interna, por eso se apoyaron. ¿Y qué sucedió? Que Napoleón manda a Maximiliano, lo deja, y en el momento que Napoleón le retira sus tropas francesas a Maximiliano, Pierde. empieza el debacle de Maximiliano. ¿Sí? Okay. Y Juárez en el norte empieza a organizarse, se crea el Ejército del Norte por Mariano Escobedo, y es cuando empieza a ganar terreno y que va a culminar con el 15 de mayo de 1867, ¿no? Ahora, yo me imagino que la Iglesia Católica apoyó a los conservadores para traer a Maximiliano, porque en la época de Reforma, que había sido unos años antes, prácticamente le habían quitado muchas de sus riquezas, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso se llaman las guerras, las leyes de reforma. Y hay que una cosa, fíjate que eso fue la derrota esa. Hay un personaje, Juan Manuel de la Fuente, que era el embajador en Francia, y cuando se entera que nos van a invadir, él dice una frase muy profética. Dice, no se metan con mi país porque mi país es invencible. ¿Sí? Y pues resultó cierto, ¿no? Okay. Al último para afuera los franceses. Pero es muy interesante porque ahí se formó el patriotismo de nuestro país. Se consolidó. Se consolidó, vamos a decirlo así. Después de años de guerras internas, desde el 26 hasta la guerra de Reforma, fue caótico. Entonces ya después de allí, que es la restauración de la República. ¿Sí? Es cuando, vamos a decirlo así, empieza una cierta estabilidad que llega a un Porfirio Díaz, increíblemente, ¿no? ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Oye, Porfirio Díaz participó en esa guerra del 5 de mayo, ¿verdad? Sí. Y también Escobedo, pero era más joven, Mariano Escobedo. Él era coronel. Él era coronel, pero también anduvo ahí en esa parte, que sí, ¿verdad? ¿no? O sea, anduvieron, o sea, sería imposible mencionar a todos los generales, o en ese tiempo algunos eran capitanes, otros eran coroneles, ¿no? Pero los principales eran Zaragoza, Porfirio Díaz y Miguel Negrete. Y luego ya al siguiente año, al morir Zaragoza, es González Ortega, ¿no? Ok. El que toma el poder. Pero es muy interesante, increíblemente, esta fecha es una fecha de las fechas más patrióticas porque se defendió la soberanía nacional. ¿Sí? Por eso, con armas. Como decíamos, ahorita hasta en los Estados Unidos es muy celebrada el 5 de mayo, mucho sí, más que exactamente es lo que te iba a decir. Yo he visto que algunos presidentes de Estados Unidos en la Casa Blanca han hecho fiesta el 5 de mayo y no tanto el 16 de septiembre. ¿Por qué se deberá eso? Pues, exactamente, porque es una intervención, o sea, América como quiera siempre ha estado unida. A lo mejor internamente ha habido problemas entre países, pero ya cuando intervienen de afuera esa época el problema era, a veces dicen, bueno, ¿y qué pasó con Estados Unidos? ¿Por qué no apoyó? Sí apoyó, pero recuerda que ellos estaban en la guerra civil. Sí. Sí, porque fue simultáneo, ¿no? Casi simultáneo. O sea, la guerra civil de los estadounidenses del norte contra los estadounidenses del sur, que era ahí la cuestión del esclavismo, Abraham Lincoln, ¿verdad? Casi fue paralela junto con la guerra contra los franceses. Y luego primero termina la guerra de secesión que le llaman, y luego la de... Y ahí es cuando entonces sí los Estados Unidos empieza a apoyar principalmente con armamento. Una de las cosas que ayudó mucho, aparte de la buena organización del general Mariano Escobedo, y que era con pura gente del norte que desde los 12, 13 años ya andaban persiguiendo indios bárbaros, o sea, fue el armamento que empezó a mandar Estados Unidos. O sea, a México. La guerra también sirve para mejorar el armamento, claro. Tú lo sabes. Entonces, ya empezaban, en Estados Unidos ya tenían los rifles, las pistolas de repetición. El ejército francés, como el mexicano, tenían todavía aquellas carabines que le echaban la pólvora y todo eso. Entonces, antiguas. Estados Unidos empieza a mandarle armamento a Escobedo, más moderno. Entonces, y eso fue lo que ayudó a derrotar al... Por decir, hay un caso, en la toma de Querétaro, hay
un episodio que se llama la batalla del Cimatario, ¿sí? Es decir, que ahí interviene uno de Tamaulipas, Juan Cedoria, con 800 soldados, ¿verdad? Impide el rompimiento del sitio de Querétaro contra más de 2000 franceses. Digo, conservadores eran ya. ¿Pero por qué? Porque ya traían rifles de repetición. Ok. Pues cada soldado podía disparar, que son 16 o 18 veces. Fíjate. ¿Sí? Entonces, repelieron y los echaron otra vez hacia Querétaro, ¿no? Entonces, el armamento sí jugó una base importante ya al final de la intervención francesa. Empezaron a tener mejor. Y todo eso ayudó. Y los franceses, pues, seguían con su mismo armamento. Claro. No, por ejemplo, una de las riquezas más grandes, como es la familia Madero, se vieron enriquecidas cuando estaba la guerra de secesión, ¿no? Evaristo Madero, que es el abuelo de Francisco y Madero, ahí hizo mucha riqueza, ¿no? Todas las grandes riquezas de Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas fueron gracias a la guerra de secesión. Incluso los dueños de Televisa, los de hoy, también son descendientes de Santiago Vidaurri, que una hija de Santiago Vidaurri se casó con Patricio Milmo. ¿Ha oído usted hablar del el tigre Azcárraga? ¿Era Azcárraga? Sí, sí. Milmo. Entonces, desde ahí viene esa familia, ¿no? Sí, exactamente, sí. Exactamente. Entonces, todo eso es interesante. Fíjate que este libro de Miguel Ángel, que ya lo he platicado, ya estoy por terminarlo, ya me falta bien poquito, habla de esa etapa, que se lo recomiendo, la etapa de fronteriza. Déjame te platico una historia así rápidamente antes de que cerremos, ¿no? Una historia, una anécdota relativamente chistosa, si lo quieres ver así. Pero este libro habla desde 1830 hasta 1880. O sea, estamos hablando desde que Vicente Guerrero se hace la abolición de la esclavitud de manera legal, porque mucha gente cree que fue Miguel Hidalgo y Costilla. No, él comenzó con esto, pero ya la legalización de la abolición de la esclavitud fue de Vicente Guerrero, 1829-1830, y este libro abarca hasta antes de la llegada del ferrocarril, que fue en 1882. Entonces, te voy a platicar la anécdota del obispo que lo asaltaron. Resulta, imagínense usted, aquel tiempo, pues van a caballo de lugar a lugar, acuérdense, no había ferrocarril, iba un obispo, pues me imagino que a caballo, pues ¿en qué más? O en un carruaje. O en un carruaje. Y se acercan unos asaltantes y le roban todo lo que traía el obispo. Digo, eso en aquel tiempo era relativamente común, ¿sí? Pues ¿saben qué hicieron estos ingratos antes de despedir al obispo? Van y le piden la bendición. Oiga, padre, écheme la bendición. Yo me imagino esa escena. Écheme la bendición. ¿Qué habrá pensado el obispo? Pues no, si no se los daba, los mataban. ¿Qué habrá pensado? Qué bueno que Diosito no me hizo obispo, ni padre, ni nada. Yo hubiera esperado unos 100 metros para allá que estuvieran lejos y les dijera, hijos de la tiznada, no tienen. Pero bueno, estas y muchas anécdotas más lo pueden encontrar en este libro, se lo recomiendo. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, Juan Ramón. Nomás, bueno, cuando platicamos aquí, yo siempre al último doy algunas sugerencias de lectura. Yo les recomiendo el libro Noticias del Imperio. Ok. Es un libro muy bueno de Fuentes Mares. A ver, ya se me olvidó. Bueno, es un libro novela. Al que le gusta, no, es que la historia a mí no me gusta. Bueno, pero si te gustan las novelas, leer novelas, ¿verdad? Esa está buenísima. Novela histórica, ¿verdad? Novela histórica y está bastante interesante. No es de Fuentes Mares, ahorita me acuerdo el nombre, pero es muy conocida, es un bestseller, y también les cuento una muy interesante, una que se llama Miguel Miramón. Ok. El hombre. Sí. Esa también esa sí es de Fuentes Mares, ¿sí? ¿Por qué Miguel Miramón? Es el mejor general que ha tenido en el siglo XIX en México. Acuérdense que Miguel Miramón fue también niño héroe. Sí, fue el que también fusilaron junto a Maximiliano. Exactamente. Miguel Miramón
es niño héroe, o sea, estudió en el colegio y tiene una carrera militar que todos se le reconocían. Oye, Miguel Miramón es el que su esposa era tan No, pobre la esposa, esa es no. la de Mejía, no. Esa es la de Mejía, ok, Las entonces, dos tienen anécdota. ok. La esposa de Miguel Miramón se va a Francia también. Cuando regresa se da cuenta que en el mismo panteón y a un lado, muy cerquita, está Juárez enterrado. Okay. Y se molesta tanto que lo manda a sacar, ¿ya?, de su tumba y se lo lleva a Puebla. Y en la Catedral de Puebla, ahí está en un nicho. Miguel Miramón. Esa es la anécdota de la esposa de Okay, Miramón. Sí, y es que Juárez fue el que de alguna manera ordenó, pues permitió que se fusilara a su esposo, ¿no? Sí, y en el caso de Mejía, Mejía si era de origen indígena, general Mejía, él era tan pobre, o sea, nunca cobró nada, nunca recibió a su esposa, que lo sentó en una silla y cobraba para que lo fueran a ver. Pero ya muerto. Ya muerto. Ya muerto, ¿sí? o sea, y estuvo que como un mes, 2 meses, no sé. Hasta que ya después. Juntó el dinero suficiente para sepultarlo. Porque ella nunca aceptó el dinero que le ofrecía Mariano Escobedo. Porque hay una anécdota ahí que Escobedo se sentía con deuda con Mejía porque él lo había salvado de ser fusilado en la guerra de Reforma. Entonces él fue y le dijo, ya hablé con Benito Juárez, te vamos a perdonar la vida. Dijo, no, o a los tres o a ninguno. ¿Sí? O sea, diciendo que él prefería morir al lado de Maximiliano, Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo. Entonces, siempre se quedó con esa culpa, Mariano Escobedo, de no haber salvado a quien le había salvado. A quien le había salvado. ¿Qué cosas? ¿Sí? Fíjate, me acuerdo haber leído ya, con eso, no sé si terminamos para no hacerlo tan largo, de Platón Sánchez. Platón Sánchez estuvo de alguna manera en el juicio en contra de Maximiliano. Y creo que como a la semana, las 2 semanas, por acá andaba Platón Sánchez en Nuevo León, y un simpatizante del Imperio francés lo asesina. ¿Sí? Por ahí está la anécdota, si le gustan ver. Te digo porque, te comento esto porque muchas veces andamos en las calles y vemos Platón Sánchez y no sabemos exactamente qué fue. Él es de esa época. Platón Sánchez. En los pueblos siempre chequen y te das cuenta de la época. Las calles del centro son Hidalgo, Morelos, de Independencia. Luego vienen los héroes de la Reforma y muy acá, muy hacia las afueras, los héroes de la Revolución. ¿Dónde está Madero? Casi las afueras de la ciudad. Casi las afueras. Félix Gómez, Venustiano Carranza. Sí, ya en la parte de afuera, sí. Y en el centro, Hidalgo. Así es. Ignacio Ramón. No, pues la calle donde está esta propiedad de Zaragoza. Es Ignacio Zaragoza. Pues no sé si quieres abordar algo más. No, estamos cambiando el formato, vamos a cerrar esta primera cápsula, ¿sí? Y vamos a seguir con el programa y lo vamos a subir a YouTube. Entonces vamos a cortar aquí y seguimos con nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Gracias.